Bienvenidos a Punto 503, la poderosa voz del departamento 15, el departamento de la hermandad. Comenzaremos en breves momentos, el dato mata al relato con Jaime Turish. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis 503. Soy Jaime Turish, su anfitrión. Y hoy vamos a responder una pregunta que puede bien definir el futuro político de El Salvador. ¿Acaso tiene futuro la oposición salvadoreña de hoy? Una pregunta que muchos responden con pasión, otros con esperanza y algunos con resignación. Pero hoy no vamos a responderla con opiniones. Vamos a responderla con evidencia, porque aquí en Punto 503, mis hermanos, no comenzamos con una conclusión. No, aquí comenzamos con una investigación. Es decir, pues que investigamos, de ahí verificamos, luego analizamos y solamente entonces concluimos. Y cuando concluimos, encendemos la cámara, programamos la proyección de este video y se la compartimos en este canal. Ese es nuestro método. Y precisamente por eso, pues Punto 503 no viene a reemplazar el excelente trabajo que realizan otros creadores de contenido salvadoreños. Al contrario, lo complementa. Si usted quiere seguir la actualidad nacional, pues yo le recomiendo también los canales de Walter Araujo, de Nathan Vázquez, Romeo Auerbach y Romeo Lemus. Cada uno de ellos pues aporta una perspectiva personal y muy valiosa. Nosotros aportamos otra. ¿Cuál es esa? La inteligencia analítica. La inteligencia analítica, porque creemos que los datos deben hablar antes que nuestras opiniones. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a revisar lo que dijo el pueblo en las urnas, lo que dicen las encuestas y finalmente vamos a analizar a quienes pretenden convertirse en la alternativa de gobierno para el 2027. Y al terminar este episodio, pues usted tendrá todos los elementos necesarios para responder por usted mismo si la oposición salvadoreña de hoy tiene realmente un futuro o no. Y como ya es tradición en Análisis 503, al final de este episodio vamos a dejarlos con una nueva canción que a partir de hoy será parte de nuestro catálogo llamado El Cancionero 503. Este catálogo pues ya está disponible como un playlist en nuestro canal de Punto 503, así que ya lo puedes buscar y disfrutarlo. Pues como siempre la canción de hoy es inspirada no en opiniones, sino que en la principal enseñanza que nos va a dejar esta investigación. Pero antes hay una pregunta que debemos responder. ¿Qué hace que este análisis sea diferente a tantos otros? De eso te voy a hablar a continuación. Y bien, antes de comenzar, quiero explicarte cómo trabajamos acá en Punto 503. Porque la forma en que llegamos a una conclusión, mis hermanos, es tan importante como la conclusión misma. Hoy, pues no voy a pedirte que me creas. Voy a pedirte algo mucho más sencillo. Voy a pedirte que me acompañes. Acompáñame. Revisa conmigo la evidencia, observa los datos, escucha los argumentos y al final, pues, saca tus propias conclusiones. Eso es inteligencia analítica. No comenzamos defendiendo, pues, una idea. Comenzamos haciendo preguntas. Investigamos, verificamos, analizamos y solamente cuando toda la evidencia está puesta sobre la mesa, concluimos. Y esa conclusión la compartimos acá en Análisis 503. Porque aquí el dato no está al servicio de una opinión. La opinión, si existe, debe surgir de los datos, exclusivamente de los datos. Por eso en este episodio pues no vamos a analizar lo que algunos quisieran que ocurriera. Vamos a analizar lo que realmente ya ocurrió. Y para hacerlo pues hemos dividido esta investigación de hoy
en tres grandes pilares. Primero, vamos a escuchar el veredicto del pueblo. Después, el veredicto de las encuestas. Y finalmente, el veredicto de las candidaturas. Tres fuentes, tres perspectivas, pero una sola pregunta. ¿Acaso tiene futuro la oposición salvadoreña de hoy o no? Comencemos pues, porque el primer veredicto no será el mío. Por supuesto que no, será el del pueblo salvadoreño. Mis hermanos connacionales, cuando hablamos del futuro de un país, todo el mundo pues tiene una opinión. Los políticos, los periodistas, analistas, economistas, las redes sociales y las encuestas, todos opinan. Y eso es completamente normal, pues porque vivimos en democracia. Pero existe una enorme diferencia entre una opinión y un veredicto, porque una opinión me puede cambiar mañana, pero un veredicto queda registrado para la historia. Por eso, antes de analizar las encuestas, antes de examinar a los candidatos y antes de preguntarnos si la oposición tiene futuro o no, primero debemos escuchar a quien realmente tiene la última palabra. El pueblo, porque en democracia el pueblo es el soberano, no los partidos, tampoco los gobiernos, ni los candidatos y por supuesto tampoco los medios. El pueblo, el soberano. Y cuando el pueblo habla, mis hermanos, todos debemos escuchar. Todos debemos escuchar. Hoy vamos a escuchar, pues, qué dijo el pueblo salvadoreño. Y no una vez, tampoco dos veces, sino que durante 3 procesos electorales consecutivos que produjeron 4 decisiones fundamentales. El 2019, en el 2021 y en el 2024. Porque una elección, hermano, puede ser una sorpresa. 2 elecciones pueden ser una coincidencia. Pero cuando el mismo pueblo mantiene la misma dirección durante años, ya no estamos frente a una casualidad. Estamos frente a una tendencia. Y bueno, pues todo comenzó en el año 2019. Durante 30 años la política salvadoreña pues giró alrededor de 2 partidos. 2 partidos. Ustedes ya saben quiénes son. Arena y el FMLN. Pues uno gobernaba, después gobernaba el otro. Y millones de salvadoreños crecieron pensando que ese sistema era permanente, que así sería siempre. Pero llegó el año 2019 y el pueblo tomó una decisión que cambiaría la historia política del país para siempre. Observemos la gráfica. Quiero que por un momento olvides los colores, olvida los partidos y concéntrate en los datos. Porque los datos, mis hermanos, no tienen simpatías, no votan, no militan, tampoco aplauden. Simplemente registran lo que ocurrió. Aquí vemos pues a 3 candidatos. Vemos a Nayib Bukele compitiendo bajo la bandera de Ghana. También vemos a Carlos Calleja representando a Arena y a Hugo Martínez por el FMLN. Los 3 pues buscaron la presidencia, los 3 recorrieron el país, los 3 hicieron campaña. Pero obviamente solamente uno logró convencer a la mayoría de los salvadoreños. Nayib Bukele pues obtuvo 1.981.794 votos, es decir, el 53.10% del electoral. Carlos Calleja alcanzó 1.185.868 votos, es decir, el 31.75%. Mientras tanto, Hugo Martínez obtuvo 524.338 votos, el 14.05%. Ahora bien,
estos números, mis hermanos, dicen algo mucho más importante que quién ganó. Nos cuentan qué decidió hacer el pueblo salvadoreño. Como te decía antes, durante décadas los ciudadanos habían tenido que escoger solamente entre Arena y el FMLN. Y gobernaba uno, después gobernaba el otro, y el ciclo pues continuaba. Pero en el 2019, como lo podrás ver, ese ciclo se rompió. Y quiero que observes algo más. El título de esta gráfica no dice 2019 Bukele ganó. Dice 2019 el pueblo eligió un nuevo camino. Y esa diferencia es enorme. Porque, hombre, el protagonista de esta historia no es realmente Nayib Bukele. El protagonista de verdad es el pueblo salvadoreño. Fue el pueblo, pues, quien decidió que quería probar un rumbo diferente. Fue el pueblo quien rompió con 30 años de alternancia entre Arena y el FMLN. Y ese detalle es fundamental y muy importante, porque si hoy queremos responder si la oposición de hoy tiene futuro o no, primero debemos entender cuándo dejó de tener el respaldo de la mayoría de los salvadoreños. Y la evidencia hasta ahora nos dice que ese momento comenzó aquí, en el 2019. Sin embargo, pues todavía existe una gran pregunta. Una pregunta que muchos se hacían. ¿Podía un presidente gobernar si la Asamblea Legislativa seguía controlada por los partidos tradicionales? Y bueno, pues la respuesta no la dio un analista, tampoco un periodista, ni tampoco la dio el gobierno. La respondió nuevamente el que debía hacerlo, el pueblo salvadoreño. Y lo hizo 2 años después en las elecciones legislativas del 2021. Entonces vamos ahora a la segunda parte de este pilar, de este análisis. En el bloque anterior vimos cómo el pueblo salvadoreño tomó una decisión histórica. En el 2019, pues no solamente eligió un nuevo presidente, eligió también un nuevo rumbo. Pero aquí surge una pregunta muy importante. ¿Basta con elegir un presidente para poder transformar un país? Y la respuesta es obviamente no. Porque, hombre, un presidente puede tener las mejores ideas, puede tener la mejor voluntad, puede tener los mejores proyectos, pero si no cuenta con una asamblea legislativa que apruebe las leyes, los presupuestos y las reformas que necesita para gobernar, pues entonces gobernar el país se convierte en una pesadilla, se convierte en una tarea muchísimo más difícil. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que una empresa contrata a un nuevo director general, es decir, a un CEO, y le pide modernizar la compañía. Le pide también reducir los costos, mejorar la productividad y expandirse a nuevos mercados. Pero al mismo tiempo, la junta directiva de esa empresa rechaza, hombre, cada una de sus propuestas. Es decir, pues que no aprueba el presupuesto de operación, no autoriza las inversiones y tampoco permite los cambios organizacionales. ¿Podría ese director cumplir con lo que la empresa le pidió? Obviamente que no. Y no porque carezca de capacidades, sino que porque no tiene las herramientas para ejecutar su plan. Pues eso mismo puede ocurrir en un país y de hecho sucedió en nuestro país. Los primeros 2 años del primer mandato de nuestro presidente Nayib Bukele fueron marcados por el hostigamiento de aquella asamblea famosa por los sobresueldos y los maletines negros. Esto pues lo vio y lo sufrió también el pueblo, y lo sufrió en medio de una pandemia mundial. Pero veamos ahora qué sucede 2 años después de la elección presidencial del 2019. El pueblo volvió a las urnas en el 2021, esta vez para decidir quién tendría el control de la Asamblea Legislativa. Observemos el resultado.
Aquí vemos la distribución de los 84 diputados. Nuevas Ideas obtuvo 56 diputados, su aliado Gana 5 más. En conjunto, pues esta coalición alcanzó 61 diputados de un total de 84. Eso representa pues casi 3/4 partes de toda la asamblea. Mientras tanto, como podemos ver, Arena obtuvo solamente 14 diputados, el FMLN 3, el PCN 2, el PDC 1, Nuestro Tiempo, que ya no existe, 1, y Vamos 1. Ahora bien, mira, quiero que observes algo importante. La cifra más importante de esta gráfica, mis hermanos, no es 56, fíjense, tampoco es 61. La cifra más importante es otra, 2 de 2 años. Solamente habían pasado 2 años desde la elección presidencial y lejos de retirar su respaldo a Nayib Bukele, el pueblo decidió fortalecerlo. Es decir, pues que los ciudadanos no solamente eligieron un presidente, también decidieron darle las condiciones para gobernar y gobernar bien. Eso en política se conoce como gobernabilidad. Gobernabilidad. Y esa palabra es fundamental para entender lo que ocurrió en El Salvador, porque el pueblo no estaba respondiendo a una encuesta, no estaba expresando una opinión, estaba tomando una decisión con consecuencias reales. Estaba diciendo, queremos que este proyecto de Nayib tenga la capacidad de ejecutar lo que prometió. Ese fue el segundo gran veredicto del pueblo. Pero algunos hombres todavía sostenían que todo aquello iba a ser pasajero, que el entusiasmo del 2019 iba a desaparecer con el paso de los años, que gobernar sería mucho más difícil que hacer campaña y que cuando los salvadoreños volvieran a las urnas, el resultado iba a ser muy diferente. 5 años después de la elección del 2019, pues llegó el momento de comprobarlo. En febrero del 2024, y nuevamente el pueblo fue llamado a decidir, esta vez ya no votaba por la esperanza de un cambio. Ahora votaba después de 5 años del gobierno de Bukele. Es decir, después de evaluar resultados, después de vivir las decisiones del gobierno en su propia vida diaria. Y pues cuando se abrieron las urnas, apareció el tercer gran veredicto. Mira la gráfica. Los resultados. Vamos a observar esos resultados. Nayib Bukele obtuvo el 85.65%. Es decir, más de 2.700.000 salvadoreños votaron por él. Manuel El Chino Flores del FMLN logró solamente 6.40%. Joel Sánchez de Arena, 5.57%. Pero detengámonos un momento acá, porque, hombre, este dato merece ser analizado. En el 2019, el pueblo pues le dio el 53% de respaldo a Nayib Bukele. 5 años después, ese respaldo pues no disminuyó. Por el contrario, aumentó hasta superar el 85%. Eso significa pues que millones de salvadoreños no solamente mantuvieron su confianza, la incrementaron sustancialmente, ¿eh? Y ese detalle pues es muy importante, porque una cosa, hombre, es ganar cuando prometes y otra muy distinta es volver a ganar después de haber gobernado por un periodo de 5 años. Este fue el tercer veredicto del pueblo. Pero todavía faltaba una decisión más, porque ese mismo día los salvadoreños también eligieron una nueva asamblea legislativa. Y lo que ocurrió allí pues terminó de completar el mensaje que el pueblo venía enviando desde el 2019. Miremos la gráfica. La nueva asamblea legislativa pues ya no tendría 84 diputados, ¿verdad? Ahora tendría solamente 60.
Y de esos 60 diputados, Nuevas Ideas obtuvo 54. El PCN 2, el PDC 1, que son aliados de Nuevas Ideas, Arena 2, el FMLN 0 y Vamos solo 1. Eso significa pues que Nuevas Ideas y sus aliados obtuvieron 57 de los 60 diputados. Es decir, pues el 95% de toda la Asamblea Legislativa. Pensemos esto por un momento. En el 2019, el pueblo eligió un nuevo rumbo. En el 2021 entregó la gobernabilidad. En el 2024 ratificó al presidente y ese mismo día ratificó también la gobernabilidad. No fue un solo voto, no fueron 2 decisiones, mucha atención. Fueron 4 veredictos emitidos por millones de salvadoreños a lo largo de 5 años. Y los 4 veredictos pues apuntan en la misma dirección. Por eso al comenzar este episodio hicimos una afirmación. Dijimos que no veníamos a compartir una opinión, veníamos a examinar la evidencia. Y bueno, pues hasta ahora la evidencia nos muestra que el pueblo ya habló. Y no solamente habló una vez, tampoco 2, ni 3, 4 veces. 4 veces. Pero aquí surge una pregunta que también, hombre, merece una respuesta. Todo esto ocurrió en las urnas. Pero, ¿y hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Sigue pensando igual el pueblo salvadoreño? Porque las elecciones, mis hermanos, nos dicen que qué fue lo que decidió el ciudadano cuando votó, ¿verdad? Pero existe otra herramienta que también nos permite observar si esa tendencia permanece o comienza a cambiar hoy en día. Las encuestas. Las encuestas. Y aquí me refiero a encuestas serias, ¿eh? Y eso es precisamente lo que vamos a analizar a continuación. Muy bien, terminamos el pilar anterior con una conclusión muy difícil de ignorar. El pueblo pues ya habló no una vez, tampoco 2 ni 3, 4 veces. Y lo hizo en el 2019, en el 2021 y 2 veces en el 2024. Pero aquí surge una pregunta completamente válida. ¿Y si todo aquello solamente fue un momento político, una euforia política? ¿Y si el respaldo que vimos en las urnas pues comenzó a desaparecer con el paso de los años? Porque las elecciones pues nos muestran lo que decidió el pueblo el día que votó. Pero hombre, entre una elección y la siguiente, la opinión pública perfectamente también puede cambiar. Y para observar esa evolución pues existe otra fuente de información, que son las encuestas. Ahora bien, quiero dejar algo muy claro aquí. Una encuesta no elige presidentes, obviamente, ¿verdad? Tampoco asigna diputados, ni mucho menos va a sustituir la voluntad expresada por el pueblo en las urnas. Por eso, en punto 503 no utilizamos una sola encuesta. No, sir. Porque eso sería intelectualmente irresponsable. Así pensamos nosotros. Lo que hicimos entonces fue algo muy diferente. Reunimos las principales mediciones publicadas entre el 2019 y el 2026. Y aquí hablo de Sid Gallup, LPG Datos, la UCA, ET Research y otras firmas debidamente documentadas. No crean que solo estas 4, pero vamos a utilizar los resultados de estas últimas 4. ¿Por qué? Pues porque no nos interesa un número aislado. A nosotros lo que nos interesa es la tendencia. Nos interesa saber si instituciones diferentes trabajando por separado terminaban llegando a una conclusión parecida. Eso es lo que buscamos. Consenso estadístico. Veamos pues la primera evidencia. Miremos esta gráfica. Lo primero que quiero que observes pues no es el 91%. Lo primero que quiero que observas es esto.
7 años. 7 años. Estamos hablando de información recopilada a lo largo de más de 7 años, mis hermanos. No de una sola encuesta, tampoco de dos, sino de decenas de mediciones realizadas por instituciones diferentes, instituciones reconocidas internacionalmente y también nacionalmente. Cada una pues con su propia metodología, con su propio trabajo de campo, con sus propios equipos de investigación. Y aún así, cuando reunimos toda esta información, pues aparece un promedio general del 91% de aprobación presidencial. Y aquí quiero que nos detengamos un momento, porque, hombre, aquí hay algo muy, pero muy importante. Ninguna encuesta es perfecta, obviamente. Todas tienen un margen de error. Y precisamente por eso es que no dependemos de una sola. Lo que buscamos es responder una pregunta. ¿Las diferentes instituciones están viendo la misma tendencia? Y bueno, pues la respuesta parece ser un rotundo sí. Unas reportan porcentajes ligeramente más altos y otras pues ligeramente más bajos. Eso es completamente normal. Lo importante es que cuando observamos el conjunto, la dirección es la misma. Es la misma. Después de más de 7 años sobre la aprobación ciudadana, permanece extraordinariamente alta. Y esto es muy relevante y muy importante, porque, hombre, una cosa es ganar una elección, otra muy distinta es conservar el respaldo durante varios años. La política está llena de ejemplos de presidentes pues, que llegaron al poder con enorme popularidad, pero pocos meses después comenzaron a perderla. Eso ocurre pues en muchos países, pero cuando observamos las principales encuestas sobre El Salvador, hombre, la tendencia no parece seguir ese patrón, lo rompe. La aprobación permanece mayoritaria y muy alta, y eso pues coincide con lo que vimos en las urnas. Las elecciones nos dijeron que el pueblo respaldó este proyecto político. Las encuestas, años después, siguen mostrando un respaldo muy similar, mejor incluso. Pero todavía quedó una pregunta. ¿Por qué una persona pues, puede aprobar el trabajo de un presidente y aún así votar por otro candidato en la siguiente elección? Así es que pues la siguiente pregunta es todavía más exigente. No basta con preguntar si aprueba al gobierno. Tenemos que preguntar algo mucho más directo. Si hoy hubiera elecciones, ¿por quién votaría el pueblo salvadoreño? Eso es precisamente lo que vamos a analizar a continuación. No te vayas, recuerda que te dije, tienes que estar conmigo hasta el final. No te vas a arrepentir. Muy bien, acabamos de comprobar que el respaldo al presidente permanece extraordinariamente alto. Pero todavía queda una pregunta y probablemente es la más importante de todo este pilar. Porque una persona puede aprobar el trabajo de un presidente y aún así votar por otro candidato cuando llega una próxima elección. Por eso, la siguiente pregunta es mucho más exigente. Si hoy hubiera elecciones, ¿por quién votaría el pueblo salvadoreño? Veamos la evidencia, ¿ok? Vamos a ver esta gráfica. Aquí, pues ya no estamos midiendo aprobación. Aquí estamos midiendo intención de voto. Y nuevamente, pues no estamos hablando de una sola encuesta, ¿ok? Estamos hablando del promedio calculado a partir de las principales mediciones publicadas entre el 2024 y el 2026. Observemos entonces los resultados. Nayib Bukele, 91%. Arena, 4%. FMLN, 3%. Vamos, 2%. La diferencia, pues, entre Nayib Bukele y toda la oposición junta es de 84 puntos. 84 puntos porcentuales.
Pero vamos a detenernos aquí un momento porque esta cifra, hombre, merece ser entendida, ¿eh? No estamos hablando de una ventaja de 5 puntos, ni de 10, ni siquiera de 20, que eso ya es considerado una paliza en la política mundial. Estamos hablando de una diferencia de 84 puntos. Eso significa que la distancia entre el proyecto que hoy gobierna y las principales fuerzas de oposición no solamente existe, hombre, es abismal, es enorme, enorme. Y aquí pues ocurre algo muy interesante. Las urnas nos dijeron una cosa. Las encuestas, años después, siguen contando prácticamente la misma historia. El respaldo que vimos en el 2019, que volvió a aparecer en el 2021 y que fue ratificado 2 veces en el 2024, continúa reflejándose en la opinión ciudadana. Pero todavía, hombre, queda una última pregunta, porque alguien pues podría decir, ok, está bien, Bukele mantiene un enorme respaldo, pero seguramente ya existe una nueva fuerza política preparándose para sustituirlo. Y bueno, pues es una pregunta válida, claro que sí. Y precisamente por eso pues decidimos analizar una tercera variable. No quién va primero, sino algo todavía más importante. ¿Existe realmente una alternativa de gobierno? Veamos la última gráfica. Aquí la pregunta es sencilla. Cuando revisamos las principales encuestas publicadas durante estos 7 años, pues ¿aparece algún partido de oposición liderando las mediciones de intención de voto? La respuesta es un rotundo no. No, hombre, no. No aparece Arena, tampoco aparece el FMLN, y mucho menos el chiste ese de vamos. Las principales encuestas siguen mostrando a Nuevas Ideas como la fuerza que encabeza la intención del voto a nivel nacional y también en la diáspora, eso sí. Y eso es muy importante, mis hermanos, porque una cosa es perder una elección, otra muy distinta es no lograr construir una alternativa competitiva durante varios años, ¿eh? Las urnas pues nos mostraron una tendencia, las encuestas nos muestran que esa tendencia permanece. Y bien, hasta este momento pues tenemos 2 fuentes de evidencia, ¿verdad? Completamente distintas. Primero las elecciones, después las encuestas. Y ambas apuntan en la misma dirección. Pero aquí es donde la investigación se vuelve ahora todavía más interesante, porque las urnas nos dicen qué decidió el pueblo. Las encuestas nos dicen qué piensa el pueblo hoy, pero ninguna de las dos nos explica por qué la oposición no ha logrado convertirse en una verdadera alternativa. Y para responder a esa pregunta, pues tenemos que dejar las estadísticas, tenemos que mirar a las personas, a los liderazgos, a las trayectorias y sobre todo a quienes hoy le están diciendo a los salvadoreños, nosotros queremos gobernar El Salvador. ¿Quiénes son? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué resultados pueden mostrar? ¿Representan realmente una renovación o representan lo mismo de lo mismo? Es decir, de lo mismo de siempre. Eso es precisamente lo que voy a descubrir en el siguiente pilar. Ya regreso. Ok, mis hermanos, espero que todavía me estén acompañando. Hasta este momento hemos visto 2 cosas. Primero, el veredicto del pueblo en las urnas, después el veredicto de las encuestas. Pero todavía queda una pregunta. Si Arena y el FMLN insisten en que pueden volver a gobernar, entonces, ¿quiénes son las personas que han escogido para convencer a los salvadoreños? Vamos a comenzar con Arena. En el 2019, pues Arena presentó a Carlos Calleja. Y bueno, pues más allá de simpatías o de diferencias, nadie puede negar que se trataba, hombre, de uno de los empresarios más conocidos de El Salvador, presidente del Grupo Calleja,
responsable de la cadena Superselectos, con inversiones y presencia empresarial en varios países de la región, ¿eh? Es decir, pues que era una figura de alcance nacional y también regional. En el 2024, Arena volvió a apostar, pero esta vez con un empresario de la diáspora, Joel Sánchez. Pero pues la comparación era inevitable. Su nivel de reconocimiento público pues era mucho, pero mucho menor. Su campaña pues realmente nunca logró despegar y terminó con uno de los peores resultados electorales en la historia de este partido. Pues hoy, para el 2027, Arena presenta a Maite Iraeta. Es decir, pues que ya no es un empresario de reconocimiento nacional ni una figura independiente. Ahora es una exdiputada del propio partido. Y hombre, apenas fue anunciada, las redes sociales, hombre, sacaron episodios de su trayectoria legislativa. Su voto contra el desafuero de Norman Quijano, que hoy está preso por traición a la patria, por negociar con las pandillas. Su interpelación al ministro de Defensa, René Merino Monroy, considerado hoy en día un héroe nacional por el combate a las pandillas. Una sanción del Tribunal de Ética Gubernamental relacionada, hombre, con la contratación de su hermana. Vaya ética gubernamental, ¿verdad? Y también una sanción del Tribunal Supremo Electoral por propaganda anticipada, según publicaciones que rápidamente pues se hicieron virales. Se hicieron virales en las redes. Ahora la pregunta es inevitable. De hace apenas 7 años, hombre, Arena presentaba como candidato a uno de los empresarios más importantes del país. ¿Cómo explica que hoy su apuesta sea una exdiputada cuyo anuncio estuvo acompañado de tantos cuestionamientos? Y todavía hay otro detalle, porque después de la derrota de Joel Sánchez, pues la dirigencia de Arena prometió una renovación, ¿sí? Sabe, el secretario general prometió que estamos renovados, que no somos al mismo partido. Sin embargo, hombre, gran parte de esa dirigencia continúa siendo la misma, hombre. Por eso muchos ciudadanos, hombre, se preguntan, ¿qué fue exactamente lo que se renovó? ¿Qué fue? Pero bien, veamos ahora al FMLN. En el 2019, pues su candidato fue Hugo Martínez, quien fue ex canciller de la República. Una figura pues con amplia experiencia en la administración pública. ¿Y qué experiencia, eh? Porque posteriormente, hombre, las autoridades salvadoreñas lo señalaron en investigaciones por corrupción y hoy es considerado prófugo por la justicia. Miren la experiencia gubernamental que tenía este señor. En el 2024, pues el FMLN apostó por Manuel El Chino Flores, un dirigente desteñido que defiende abiertamente a los gobiernos de Nicolás Maduro, a Daniel Ortega y, por supuesto, la Revolución Cubana. Y pues su resultado electoral fue uno de los más bajos, el más bajo en la historia del partido. Y todavía cree este sobado que hizo una gran hazaña. Pero bien, ahora para el 2027, el FMLN presenta a Rafael Aguirre, un médico. Pero más que médico, es un dirigente sindical, sin experiencia, obviamente, en cargos de alta responsabilidad dentro del gobierno, sin una trayectoria electoral de alcance nacional. Como candidata a la vicepresidenta, pues eligió a una señora que se llama Madaí Santos. Madaí Santos, que es una enfermera que fuera despedida del Hospital Rosales. Una decisión pues que muchos interpretaron como un intento de convertir la controversia de los despidos en ese hospital en una bandera de campaña. Las críticas pues no tardaron en aparecer también. Algunos cuestionaron la capacidad de convocatoria del candidato Aguirre. Otros señalaron que el partido seguía apostando por figuras con muy poca proyección nacional, y es cierto. Y nuevamente pues surge la comparación. En el 2019, pues presentaban a un ex canciller que, aunque anda prófugo, era un ex canciller. Hoy a un dirigente sindical. Ahora la pregunta ¿es eso una renovación?
o refleja la dificultad del partido FMLN para encontrar liderazgos con mayor respaldo ciudadano? Bueno, y finalmente está Vamos, el chiste de Vamos. Aquí ocurre algo que todavía es más llamativo. El partido pues ni siquiera presentó candidato presidencial. Toda la responsabilidad política descansa sobre Claudia Ortiz, su única diputada. Esa que fue a Oslo a decir disparates y semejantes mentiras sobre El Salvador. La famosa no, pues. Y eso plantea una pregunta muy sencilla. ¿Cómo puede un partido aspirar a gobernar El Salvador si ni siquiera logra presentar una fórmula presidencial? Pero ok, muy bien. Hasta aquí pues hemos revisado las candidaturas de Arena, del FMLN y de Vamos. Y hay algo que resulta difícil de ignorar. Hace apenas unos años estos partidos todavía podían presentar candidatos con peso y reconocimiento nacional, ex cancilleres o figuras con peso político, pues. Pero hoy sus mejores cartas llegan rodeadas de cuestionamientos, con poco arrastre electoral y sin lograr despertar para nada el entusiasmo que alguna vez tuvieron. Pero hombre, quizás la pregunta más importante pues no sea si estas candidaturas pueden ganar. La verdadera pregunta es otra. ¿Cómo llegaron estos partidos hasta este punto? ¿Cómo pasaron de gobernar El Salvador durante décadas a no encontrar una candidatura capaz de ilusionar a la mayoría de los salvadoreños? Porque, hombre, detrás de cada derrota, pues de cada encuesta y de cada candidatura, existe una causa mucho más profunda. Y esa es precisamente la reflexión con la que quiero cerrar este análisis. Ya regreso. Muy bien, mis hermanos, estamos llegando ya al final de este análisis, pero no es el final. Tranquilos. Después de revisar pues las urnas, las encuestas y las candidaturas, creo que la evidencia pues habla por sí sola. Eso no significa que la democracia deba quedarse sin oposición. Esto es muy importante. No significa que la democracia en nuestro país deba de quedarse sin oposición, sino que todo lo contrario. El Salvador, mis hermanos, necesita una oposición, pero no esta, hombre. Nuestro país necesita una oposición que nazca del futuro, no de ese pasado nefasto que tenemos. Que llegue, hombre, con buenas y nuevas ideas, con nuevos liderazgos que sean limpios y con una visión cada vez de ganarse la confianza de los salvadoreños. Porque, hombre, una democracia fuerte pues no necesita una oposición débil, especialmente con un presidente de la talla del presidente Bukele. Entonces necesita una oposición capaz. Y esa creo que es la tarea más importante y mucho más difícil que tiene por delante la política salvadoreña. Y bien, ahora pues es tu turno. Y te pregunto a ti, ¿acaso tiene futuro la oposición salvadoreña? Quiero leer tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Y si este análisis pues te aportó valor, ya sabes, dame tu like. Suscríbete al canal ahora mismo y comparte este episodio con alguien que también, hombre, quiera entender el futuro de nuestro país. Soy Jaime Turis y este fue nuestro análisis 503 de hoy. Y ahora, quédate con nosotros. Prohibido levantarte de tu asiento porque esta reflexión continúa y continúa de una forma muy diferente y muy especial. Te dejo ahora con la nueva canción 503 inspirada en este episodio de hoy. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos hasta la próxima. El pueblo habló con decisión, 4 veredictos, una dirección. No fue un discurso, no fue un rumor, fue la historia alzando su voz. Toda democracia debe cuidar la libertad de cuestionar con nuevas ideas.
creyendo siempre en la verdad. Debe nacer una oposición con nuevas ideas, con nueva visión, que mire siempre hacia el futuro y no viviendo del pasado, porque El Salvador merece siempre la mejor versión. No es un color, no es un partido, es el liderazgo que hemos elegido. Servir al pueblo con vocación, ganarse siempre su aprobación. El dato habla, la historia también. Los pueblos cambian cuando hacen el bien. El futuro espera, hay que construir nuevos caminos para servir. Debe nacer una oposición con nuevos sueños, con nueva visión, que vuelva un día a ganarse la confianza de la nación, porque una democracia necesita siempre una oposición capaz, y te lo dice punto 503, la poderosa voz de la hermandad. Hasta la próxima, hasta la próxima, hasta la próxima.